Saludos, en el presente video veremos la regresión lineal y correlación, con los cuales podremos analizar la relación que existen entre dos variables, una cual llamaremos dependiente y otra independiente. Esto con el fin de poder producir y predecir datos a futuro, como son los costos que tendrá una empresa, las ventas que podría llegar a tener, incluso para nuestra materia, encontrar materiales más eficientes para soportar las fuerzas a compresión simple de una construcción. Para un mejor entendimiento de la materia, dividiremos el video en las siguientes secciones. Análisis de correlación. Es el englobe de todas aquellas técnicas usadas para medir si existe alguna relación entre dos variables. Una de las principales técnicas que usamos es el diagrama de dispersión, en el cual podremos analizar si existe alguna relación entre X y Y, o si por sí existe alguna relación en general. Para poder comprender mejor qué es un análisis correlacional, procederemos a realizar el siguiente ejemplo. Imaginemos que una empresa de venta de impresoras realizó una muestra aleatoria de 10 representantes. Con esto se determinó el número de llamadas que hicieron el mes pasado cada uno de ellos y el número de copiadoras que vendieron el mismo mes. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la variable dependiente e independiente. En este caso, la variable independiente será el número de llamadas de ventas. ¿Pero por qué? Esto es porque estos valores de aquí proporcionarán la base para determinar los valores del número de copiadoras vendidas. Así que determinamos con la letra X a la variable independiente y con la letra Y a la variable dependiente. Ahora procedemos a ubicar estos valores en un diagrama de dispersión, para el cual el eje de las ordenadas corresponderá a la variable dependiente, y el eje de las abscisas a la variable independiente. Ya ubicados los valores en el diagrama, procedemos a investigar y analizar qué relación existe entre estas dos variables. A simple vista podemos revisar que mientras más aumentan las llamadas, más copiadoras se han vendido. En base a estos resultados vistos, podremos llegar a la conclusión de que los representantes que hacen más llamadas tenderán a vender más copiadoras. Así podremos definir una relación entre ambas variables. Si queremos realizar los mismos gráficos anteriormente vistos en la tabla de Excel, procedemos de la siguiente manera. Primero, ubicamos los valores de X y Y, estando X primero y luego Y. Luego procedemos a seleccionar los valores deseados. Hacemos clic en insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos y XY dispersión, y finalmente seleccionamos el gráfico que más se acomoda a lo deseado. En mi caso será este. Podemos comparar con el gráfico del libro guía y vemos que las similitudes son totales, siendo que están basados en los mismos datos. Y entendido cómo realizar un análisis de correlación, procederemos a realizar un coeficiente de correlación. Pero, ¿qué es un coeficiente de correlación? Un cociente de correlación es la medida de la fuerza de la relación lineal entre dos variables. O sea que esto nos permite describir la relación entre dos conjuntos de variables que están en una escala de intervalos. Al coeficiente de correlación lo podemos escribir con la letra R, o también llamada R de Pearson. Y esta letra R va a comprender únicamente los valores desde -1 hasta +1. ¿Pero por qué solo estos valores? Esto es porque esto define la relación que existe, siendo 1 y -1 una relación perfecta y 0 cuando no existe ninguna relación entre estos.
También siguen unas ciertas reglas, que es cuando un valor cercano a cero indica que hay una poca asociación entre las variables. Aunque no esté cero, si es que el valor está cercano a cero, significa que la dispersión entre las variables es algo elevada, por lo cual no podemos definir fácilmente una relación. En cambio, mientras más cercano esté al 1, más veremos la formación de una línea y una relación entre ambas variables. Un valor cercano a 1 indica una asociación directa positiva entre las variables. En esto quiere decir que cuando nos acercamos más al valor 1 positivo, la relación tenderá a ser lineal, pero entre más aumente la variable x, más aumentará la variable y. En cambio, si el valor 1 indica la asociación inversa o negativa, o sea que el coeficiente de Pearson llega más cercano a -1, entonces se creará una relación entre que más aumente la variable x, más disminuirá la variable y. La pregunta ahora es, ¿cómo calculamos el valor de la R de Pearson? Para poder encontrar el valor de la R de Pearson, primero debemos entender unos conceptos sobre el diagrama de dispersión con los datos adquiridos. Para esto, primero encontramos las medias de x y y mediante los siguientes pasos. Usamos la fórmula de la media para realizar esto y seguimos los siguientes pasos en la tabla. Calculamos los totales de x mediante la suma de todos los valores. Y realizamos el mismo proceso para y. Ahora calculamos el número de valores que tenemos en total para cada variable, que es de 10 para este caso. Ahora sí, para encontrar el valor medio de x y el valor medio de y, procedemos a usar la fórmula de x media. La sumatoria de los valores en x sobre la sumatoria de n. Realizamos el mismo procedimiento para el valor medio en y. Sumatoria de los valores en y sobre el número de los valores de y. Como vemos, el resultado nos da un valor medio de y de 45 y un valor medio de x de 22. Comprobemos según el libro guía. En efecto, los valores medios son 22 y 45. Ahora con estos valores creamos una línea perpendicular a las abscisas y a las ordenadas, según el valor indicado. Y ahora podremos divisar el punto central de la media y subdividir a nuestra gráfica en 4 partes, por cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Qué podemos entender de esto? Lo que podemos entender por la división de esos cuadrantes dentro de la gráfica es que aquellas personas que se encuentren en el primer cuadrante significará que han realizado llamadas de ventas por encima de la media, igual que las copiadoras vendidas. En cambio, aquellas personas que se encuentren en el tercer cuadrante, esto significa que las copiadoras que vendieron y las llamadas que hicieron están por debajo de la media. Un caso particular en este ejemplo es este punto de aquí, que está en el cuarto cuadrante. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que esa persona realizó menos llamadas que el promedio, pero consiguió más copiadoras vendidas que el promedio. Ahora sí, teniendo eso en claro, podremos comenzar a realizar la siguiente fórmula. Con esta fórmula podremos encontrar el coeficiente de correlación si es que existe una relación lineal entre dos variables. Para eso procederemos a usar la tabla de Excel.
Primero, antes de llegar a esa solución, debemos tener en claro que debemos calcular estos valores desconocidos actualmente y encontrar los valores de la varianza de entre x y y, para la cual dispondremos de la siguiente fórmula antes estudiada. Así procedemos de la siguiente manera en la tabla de Excel. Comenzamos calculando el valor entre x y x media. Elegimos el valor de x para cada sección y restamos el valor de la x media. Ahora colocamos valor de la x media como valor fijo con la intención de replicar la ecuación para todas las variables. Procedemos a realizar el mismo procedimiento con y. Elegimos el valor de y, le restamos el valor y medio y convertimos en valor fijo para poder replicar. Replicamos la ecuación y con la intención de comprobar esos valores procedemos a hacer una sumatoria en la cual si es que la sumatoria de las ambas es igual a 0, entonces el valor será correcto. En efecto, fue. Nuestro siguiente procedimiento es el cálculo del cuadrado de cada uno de estos valores, para el cual podremos proceder de dos formas. El primero es elegir el valor y elevarlo al cuadrado mediante los siguientes símbolos. Replicamos la ecuación y otro método similar, pero de igual resultado, es simplemente elegir el valor y multiplicarlo por sí mismo. Sumamos y encontramos resultados. Ahora debemos encontrar la multiplicación entre estos dos valores, para lo cual simplemente hacemos el uso de una ecuación de producto. Y replicamos, para finalmente encontrar el total de los valores. Ya calculado estos datos, recién podremos comenzar a calcular la varianza, para la cual aplicaremos dicha fórmula. Comenzaremos colocando el comando raíz. Luego colocaremos la sumatoria de la variable menos la media al cuadrado, el cual está disponible en la siguiente casilla. Slash y aplicamos la siguiente fórmula, n-1, pero bajo un paréntesis. N cerramos el comando raíz y calculamos. Repetimos el mismo proceso para S y Y, o copiamos el proceso de la primera y cambiamos los valores. Ya calculado la varianza de y de x, ahora sí, recién podremos comenzar a proceder a calcular el coeficiente de correlación aplicando dicha fórmula. Iniciamos un paréntesis para colocar las variables. La diferencia de la variable menos la media multiplicado por la diferencia de la variable en y menos la media de y. Aquí tenemos este valor. División. Volvemos a abrir paréntesis. n-1. Otro paréntesis.
n menos 1 multiplicamos por las varianzas de x y de y, cerramos paréntesis y calculamos. Como resultado tenemos una coeficiente de correlación de 0,75. Aproximamos acierto a decimales y verificamos qué tan apto es para colocarlo como una predicción de datos. ¿Pero qué significado tiene la correlación que hemos obtenido? De por sí, ya sabiendo que es positiva, podemos indicar que existe una asociación directa con las variables. En nuestro caso quiere decir que mientras más llamadas se realicen, más ventas también se realizarán. Ahora procedemos a ubicar nuestro valor dentro de la tabla, estando mucho más cerca de 0,9 que de 0,5. Así que podemos estimar que nuestra relación es positivamente fuerte. En base a estos análisis, concluimos que la relación de los valores proporcionados son aptos para estimar una proyección de datos. Ya calculado este coeficiente, procederemos a realizar una prueba de importancia del coeficiente de correlación. Esto nos ayudará a responder la pregunta: ¿cómo nos aseguramos que la correlación calculada no esté errada? ¿Cómo sabemos que la muestra que obtuvimos no es un cierto número de individuos que no representa nuestra población? Para realizar esta confirmación, procedemos a realizar una prueba de hipótesis con nuestros valores. ¿Y en qué se basa esa prueba de hipótesis? Esa prueba de hipótesis se basa en primero colocar dos hipótesis, una contraria a nuestros resultados y otra que se apega a los resultados obtenidos. La primera hipótesis contradice nuestra solución y la segunda la acepta. Tener en claro desde ahora el número de colas que tendrá nuestra prueba de hipótesis. Para determinar el número de colas, nos basamos en las condiciones que tendrá nuestra primera hipótesis. Para este caso, como la primera hipótesis solo colocará una condición que es igual, tendrá dos colas. En el caso de que fuera menor o igual o mayor o igual, entonces procedería a tener una sola cola. Y ahora se preguntarán, ¿para qué nos sirve saber qué número de colas tenemos o las hipótesis que hemos planteado? Esto nos sirve para utilizarlo en este gráfico, en donde al calcular una variable t, si es que t pertenece a esta sección de la curva delimitada por dos límites, superior e inferior, entonces la hipótesis 0 o la hipótesis inicial se aprueba. En cambio, si es que t está en un valor que está fuera de los límites, ya sea por la izquierda o por la derecha, entonces la hipótesis 1 se aprobará. Otra pregunta aquí que surge es: ¿cómo determinamos estos límites? Estos límites lo determinamos por una tabla ya prefabricada o preestablecida, en donde para ubicar el dato requerido nos cercioramos primero si es que existe una cola o dos colas. Para nuestro caso serán dos colas. El nivel de significancia debemos mantenerlo siempre por un valor cercano a 0,05 para adquirir una aprobación de nuestras hipótesis. Luego buscamos un GL o un grado de libertad que veremos mucho más adelante, pero por lo pronto ya entenderemos cómo va a funcionar esta tabla. Ahora, para calcular el valor de t y el grado de libertad, procederemos a usar las siguientes ecuaciones, como veremos en el siguiente ejemplo de Excel. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los datos ya conocidos, como el número de colas, que en este caso serán 2, el número de significancia o el nivel de significancia, que será de 0,05 para probar la hipótesis, el número de valores por cada variable, que será de 10, y el coeficiente de correlación que anteriormente calculamos. Lo primero que tenemos que hacer ahora es calcular el grado de libertad mediante la siguiente ecuación.
n menos 2. Ahora calculamos el valor de t por la siguiente ecuación. T es igual, abrimos paréntesis, R por, aquí colocamos de nuevo igual para colocar el comando raíz. Colocamos n menos 2. Cerramos paréntesis. Cerramos otro paréntesis. Signo de división. Abrimos otra vez el comando raíz. Y procedemos a calcular 1 menos raíz de 2. Para esto, como ya vimos, para calcular el cuadrado de un número o de una valor, podemos proceder de dos formas. En este caso, procederemos de la primera forma anteriormente explicada. Cerramos todas las aberturas de paréntesis finalmente. Y damos Enter. Como podemos ver, nuestro valor de t para esta sección es el valor de 3,29. Pero ahora el valor de los mínimos y el máximo no lo podemos calcular mediante fórmulas o algunas hipótesis, sino para esto específicamente tendremos que consultar con la barra. En esta barra de valores, primero, como habíamos explicado antes, buscamos cuántas colas tendrá nuestra ecuación o hipótesis. Para este caso serán 2 colas. Buscamos el valor de 0,05. Bien. Y ahora vemos el valor de GR para buscarlo. En nuestro caso calculado será de 8. Ya podemos haber ubicado el valor. Ahora lo transferimos a nuestros cálculos. El valor fue de 2,306. Cuando es mínimo, le colocamos una sección negativa y en caso de ser máximo, será positivo. Ahora lo que podemos observar es que t se encuentra muy por encima del valor máximo de 2,306. Pues significa que estará en esta sección. Y esto implica que la hipótesis 1 será aprobada y la hipótesis 0 desechada. La hipótesis 1 nos indica que P no es igual a 0 y P es igual al coeficiente de correlación. Con esto ya podemos concluir que, como el coeficiente de correlación no es 0, sí existe una relación entre las variables. Y ahora podemos aprobar nuestras ecuaciones, nuestro coeficiente de correlación, y saber si es que esta es una muestra que identifica la población. Ya verificado que existe una relación entre las variables, procedemos a realizar un análisis de regresión. ¿Pero en qué consiste un análisis de regresión? Un análisis de regresión consiste en elaborar una ecuación para expresar la relación lineal entre dos variables. Es decir, que estima el valor de una variable y en base a una variable x. Una de las formas más usadas para llegar a esa ecuación es el de trazar una línea que describa de mejor forma a nuestra relación. El problema con ese trazado a mano o a regla es que dependiendo del punto de vista de la persona, la dirección, el sentido y la magnitud de la línea irán cambiando. Pero ¿cómo hacemos para elegir la mejor de estas líneas? Para esto procedemos a realizar un principio de mínimos cuadrados. El principio de mínimos cuadrados consiste en determinar una sola ecuación de regresión
al minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores reales de y los pronosticados de y. ¿Cómo entendemos esto? Primero, vemos y revisamos que los valores reales de y son todos aquellos que nos ha dado la tabla o es la data que se nos proporcionó. También se podemos ver que son los puntos de la tabla de dispersión. En cambio, los valores pronosticados son los valores que nosotros adquirimos al trazar una línea que intenta describir de la mejor manera posible la relación entre esos valores. Así que la distancia entre esta línea y el punto será el valor vertical. Ahora encontramos los cuadrados de estas distancias. Para encontrar los cuadrados simplemente significa encontrar el área formada por estos, siendo un cuadrado perfecto. Ya formados estos cuadrados, imaginemos que compactamos todos estos en una sola figura. Esta figura será el total de la suma de los cuadrados. Repetimos el mismo proceso para cada una de las líneas diferentes que trazamos, de diferentes puntos de vista. Y con esto lograremos observar que el área de los cuadrados, formado por la unión de todos ellos, va cambiando. El objetivo de los mínimos cuadrados es encontrar la función cuyos área máxima de cuadrados o la suma de sus cuadrados sea la menor entre todos los demás. Y para encontrar esta línea, procedemos a utilizar las siguientes ecuaciones. Mediante esta ecuación podremos obtener la fórmula general de una ecuación de regresión lineal. Pero para encontrarla, primero debemos obtener el valor de dos variables, o dos valores mejor dicho. El valor de A, que será el punto de intersección entre la línea de la ecuación de regresión lineal y el eje de las Y. Y B, que será la pendiente de nuestra regresión lineal. Esto lo explicaremos mejor en el siguiente ejemplo. Bien, primero comenzamos ubicando los datos que ya hemos calculado o que ya se nos han provisto, para luego calcular el valor de B o de la pendiente mediante la fórmula R menos la variancia de Y sobre la variancia de X es igual a R, multiplicamos, abrimos paréntesis, SY sobre SX, cerramos paréntesis, procedemos a calcular y ahora con este dato podemos calcular la intersección en Y sobre la recta. Iniciamos la ecuación, valor medio de Y menos, iniciamos paréntesis, valor de B por la media de X. Cerramos y calculamos. Ya con estos valores procedemos a formular nuestra ecuación. Y estimada o Y de la función es igual a, que en este caso será 18,9474 más B, que es igual a 1,1842 por la variable X. Separamos un poco para tener mejor estética y ya hemos obtenido nuestra ecuación. Antes de ver el uso de nuestra ecuación, primero debemos entenderla más a fondo. Para esto, estudiémoslo un poco. En la pendiente o B, podemos estimar
que según sea positivo o negativo indicará la dirección. En este caso, como es positiva, indicará que mientras más aumente X, más aumentará Y. O sea que mientras más llamadas se realicen, más copiadoras se venderán. Para llegar a una conclusión específica para nuestro caso, entenderemos que se estima que por cada llamada que se realice, se tendrá una impresora más vendida. ¿Por qué una y no una como 18? Porque estos son números fijos, no puedes vender una impresora y media o una impresora y cuarta, solo debe ser números redondeados a unidades para nuestro caso específico. Y el valor de A, ¿qué es el valor de A? Y entendimos primero que el valor de A es la intersección de nuestra recta con el eje de Y. En nuestro caso indicará que cuando 0, el valor de X es 0, A es igual a Y será igual a 18. Así que podemos estimar que nuestro punto de la recta cuando interseca a Y estará en 18. Nuestra conclusión específica aquí será que como se espera que los empleados realicen 18 ventas incluso si no se realiza ninguna llamada. Y aquí podemos ver un problema. ¿Por qué no se redondeó esto a 19? Es porque, aunque normalmente en ecuaciones matemáticas esto está más acercado a 19, no podemos esperar que los empleados realicen 18,9 llamadas. Aunque les falte un poco, no habrán realizado las llamadas completas. Así que solo elegimos el mínimo o el mínimo que realizaron, que será de 18, el número completo. Ahora, esta ecuación nos puede servir para estimar un valor de Y respecto a una variable de X. En nuestro caso, nos podrá ayudar a estimar las copiadoras que se vendieron o se deberían vender en función de las llamadas que se realicen. Para aplicar esto o usarlo, primero colocamos una barra de Y o de los valores que vamos a estimar y una barra de X, los valores que vamos a colocar o que queremos estimar. Para eso comenzamos con igual y copiamos esta función 18 o A más, abrimos paréntesis, B o 1.18 por X, cerramos paréntesis. Recordar colocar los valores de A y B como fijos, ya que estos no los cambiaremos. Ahora, ¿por qué nos dio 18,94 o A? Esto es porque no colocamos ningún valor y nuestro programa lo toma como si esto fuera 0. Pero desde aquí podemos asignar cualquier valor y nos dará un estimado del valor de Y en función de X. Suponiendo que se realicen 10 llamadas, entonces ya podemos concluir que se deberían o se estimaría que se vendieran 30 impresoras. Imaginemos que se realicen 85 llamadas para proyectar que se deberán vender 119 impresoras. Así podemos, de la misma forma que estimar, comparar. Por ejemplo, aquí 10 llamadas o 20 llamadas, para ser justos, 20, deberán realizarse 42 ventas. Por lo que podemos decir que estas personas que están aquí habrán llegado a la media o se hicieron las ventas que se esperaban. Mientras estas personas de aquí, teniendo en cuenta las llamadas que hicieron, no vendieron lo que se esperaría. Y obtenida la ecuación, podemos comenzar a trazar nuestra recta de regresión. Esto para graficar mejor nuestras funciones y entender mejor nuestro problema o solución. Para este trazo podemos proceder con 3 pasos. El primero es calcular algunos valores críticos para Y y para X. Pero ¿cuáles serán estos valores críticos? Nosotros definiremos cuáles son estos valores críticos principalmente, según el caso. Para nuestro caso de copiadoras, los primeros valores críticos
serán el de 0, que será el punto de intersección con el eje Y, en el que comenzaremos con 0 ventas, el de 10, 20, 30 y 40, que es en los que tenemos ciertos valores. 10, 20, 30 y 40. Repetimos la ecuación. Ya tenemos otro estimado. Otro valor crítico que tendremos a cuenta es la media. Esto lo explicaremos un poco más adelante, pero por lo pronto pondremos la media de x, que será de 22. Finalmente colocamos un valor de aproximación. En este caso colocaremos 50. Y un valor de estimación que no hemos obtenido, como en este caso, ¿qué pasará si realizamos una sola llamada? Ya calculados los valores críticos, podemos proceder a trazar estos puntos. Para ese trazado usaremos un programa que tal vez algunos ya conozcan, que es el GeoGebra. Ahora sí, comencemos a trazar los puntos. El primero de 0, con intersección 18.9473. Dejemos en estos casos con dos decimales. Luego otro punto de 10, 78.94. Y así continuamos hasta colocar todos los puntos. Bien, ya hemos trazado los puntos. Como vemos aquí, ya encontramos que nuestras secciones va formando una línea. Ahora veamos qué pasos comenzamos a hacer ahora. El tercer paso es atravesar los puntos mediante una recta, con lo cual procedemos a usar la herramienta recta. Elegimos dos puntos, cualesquiera de estos. Yo voy a elegir el punto extremo primero y el último. Bien, y hemos trazado nuestra recta, y como podemos observar, esta recta atraviesa todos los puntos anteriormente trazados, por lo cual podemos predestinar que está correctamente formulada. Ahora investiguemos un poco más de esta recta. Obteniendo la ecuación, sabemos que la ecuación es 1,18x, 1,18 es la pendiente. Comprobamos y consta igualmente con nuestra pendiente y con un valor de A de 18,95, que si lo aproximamos coincidirá con nuestros resultados. Ahora evaluemos nuestra recta. Para esto debemos tener en claro dos características principales. La primera es que cada recta de regresión formada por mínimos cuadrados siempre pasará por el punto medio de x y y. Recordemos que nuestro punto medio para x y y en x era de 22 y en y era de 45, así que comprobemos esta entrada. X es igual a 22 y y es igual a 45. Revisamos y en efecto evaluamos que nuestra recta pasa por el punto de intersección entre y medios y x media. Ahora sigamos con la siguiente hipótesis o regla que cumplen ese tipo de rectas, que es que no existe otra recta donde la suma de las desviaciones al cuadrado sea menor. Aquí es más hipotético el caso de explicar esto. Recordamos que anteriormente expliqué que existía una distancia entre el punto real que nos proveían los datos y los puntos estimados que nos proveían la recta. Esta distancia entre ambos formaba una área y la suma de todas las áreas nos daba otra área que era la sumatoria de todos los cuadrados. Bien, lo que nos dice esta regla es que no existe ninguna recta aparte de la que encontrada por medio de esta ecuación
No importa lo que busquemos, cualquier factor, no existe ninguna otra recta que tenga un área mucho menor a la adquirida por esta ecuación. Por último, algo de analizar de nuestras ecuaciones es que no todos los valores expuestos en la recta existen de verdad en nuestro ejemplo, en nuestra ecuación, puesto que algunos valores son solamente imaginarios. Para nuestro caso de venta de impresoras, estudiaremos que existen valores cuando se realizan menos de 10 llamadas, y esto es imposible, ya que el mínimo de llamadas realizadas es igual a 0, por lo cual estimamos que esta parte o sección de la recta, pues en el cuadrante 3 y 4 no existe. Ahora procederemos a hacer una significancia dependiente, o la prueba de la pendiente. Esto nos puede llegar a servir para verificar si es que es correcta nuestra ecuación anteriormente calculada y ver si es que esta relación identifica exactamente a la población, pues puede ser que hemos elegido de nuestra muestra ciertos sujetos específicos que no identifiquen a todas las personas implicadas en nuestro cálculo. Para hacer esta prueba dependiente procederemos a hacer una prueba de hipótesis como la anteriormente hecha. En esta prueba de hipótesis, la primera hipótesis 0 que contradice nuestra solución y la segunda hipótesis que acepta el resultado. Ahora veamos cuál era nuestra pendiente. Nuestra pendiente es de 1,18 y por lo que sabemos es un número positivo y no es igual a 0. Así que veremos que la hipótesis que contradice nuestra solución será que beta es un número negativo y es igual a 0. En cambio, la hipótesis que acepta nuestro resultado dice lo contrario, o lo que ya vimos anteriormente, que es mayor a 0. Procedemos a elegir el número de colas y como la primera hipótesis tiene dos condiciones, o sea menor o igual, tendrá una sola cola. Ahora comenzamos a efectualizar las ecuaciones para hallar la t del coeficiente y el grado de libertad. Tomar en cuenta que aunque aquí aparece que b menos 0, 0 significa el resultado de la hipótesis 0. Para este caso será 0. Pero según algunos casos específicos esto puede cambiar, así que tener en cuenta que 0 no es solo una constante, sino tiene que ver con esta variable. Para mayor entendimiento procederemos a hacer estos cálculos en Excel. Bien, para calcular t vamos a proceder a usar las dos ecuaciones, pero primero colocamos los datos que ya conocemos, como son el valor de una sola cola de nuestras hipótesis, el número de valores por cada variable que es de 10, nuestra pendiente que es de 1,18 y el nivel de significancia que usaremos para todas estas hipótesis que es de 0,05. Para el grado de libertad comprendemos la fórmula n-2. Y ahora viene el primer inconveniente. El cálculo de la varianza de la pendiente es algo complicado y no tiene que ver mucho con esta materia. Si es que usted ya conoce el cálculo, por favor proceda a seguir a unos siguientes minutos hasta que esto ya sea calculado. En caso contrario, lo explicaremos ahora de dos diferentes pasos o formas. La primera forma para solucionar esto es mediante las siguientes ecuaciones, que esto podemos realizarlo a mano o en una hoja sin necesidad de usar ningún programa. Para esto primero colocamos los datos que ya conocemos o que anteriormente ya calculamos. Abrimos un espacio para el estimado de YF o el estimado de Y simplemente y procedemos a usar la ecuación de correlación que ya obtuvimos. YA más BX por X. Colocamos fijos estos dos valores, puesto que los vamos a volver a utilizar, y compartimos la ecuación. Bien, ahora calculamos la distancia entre el punto y Y estimada, en el cual Y menos Y estimada nos arrojarán los siguientes valores y compartimos la ecuación. Calculamos el cuadrado de esto únicamente por el primer paso que ya mostramos.
multiplicándole por sí mismo dos veces y compartimos la ecuación. Colocamos la suma de todos ellos y compartimos proceso. Bien, ya calculado esto, podemos proceder a colocar los datos y realizar las ecuaciones. Primero, SSE es igual a y menos y, estimación de y al cuadrado. Buscamos en los datos calculados aquí y vemos que sí lo obtenemos aquí. Ahora, S, varianza de es igual a la raíz, abrimos comando, raíz, encontramos de SSE, división, abrimos paréntesis, n-2. Finalizamos la ecuación. Ya. Ahora finalmente podremos encontrar la varianza de la pendiente utilizando la ecuación vista aquí. Varianza de pendiente es igual SE sobre comando raíz la sumatoria de x menos x al cuadrado, ya lo habíamos calculado antes. Cerramos raíz y nos botará un pequeño error únicamente por este igual. También podemos eliminarlo para evitar ese error, pero no implica nada. Listo. Bien, ahora hemos obtenido nuestra varianza de pendiente. Copiamos y pegamos este valor. Bien, ahora mostraremos otra forma para encontrar esto. Esta forma es un poco más sistemática y depende mucho del programa, por no decir totalmente. Para esto vamos a la sección de vista, revisar, datos, análisis de datos, elegimos la opción de regresión, aceptar, seleccionamos los datos de y los datos de X. Verificamos que esté igual que esta tabla, colocamos aceptar y nos arrojará una serie de datos en el cual el dato que queremos o necesitamos cerrar el error típico de la variable x1. Copiamos y pegamos. Ahora comparamos los dos valores que habíamos calculado y como vemos son idénticos, por lo que podemos verificar que está bien realizado el cálculo. Bien, ya calculado la varianza de la pendiente, podemos proceder a realizar el cálculo de t. Cálculo de t usando la ecuación es igual a b menos 0, por lo tanto solo b, sobre la varianza de la pendiente, 3,79. Ahora debemos encontrar el valor mínimo y el valor máximo. Para esto nos ayudaremos de las tablas. Primero revisamos que tenemos una sola cola, utilizamos el valor de 0,05, el valor del grado de libertad de 8, y copiamos este valor. Lo aplicamos en los dos extremos, uno con factor negativo y otro positivo, 1,860, y ya obtendremos los límites. Ahora los ubicamos dentro de nuestra tabla para ver si es qué hipótesis son confirmadas y aceptadas. Primero colocamos el valor mínimo, el valor máximo y ubicamos dónde se estaría t.
el valor de t es 3,29 y excede el valor máximo, por lo que estaría en esta zona superando el límite interior y el límite exterior izquierdo. Pero ¿por qué hemos elegido hipótesis 0 aquí y también hipótesis 0 a la izquierda? Si es que está fuera de los límites. Porque en este caso se acepta la hipótesis 0 si es que los valores son menores o iguales. Por lo que elegiremos desde aquí para la izquierda. Si fueran iguales o mayores, haríamos lo contrario y elegimos hipótesis que estuvieran dentro de esta área y a la derecha del área. Puesto que se eligió la hipótesis 1, se aceptará la hipótesis 1. Bien, en base a la aceptación de esta hipótesis podemos llegar a una conclusión. Y esa conclusión es que como la hipótesis no es igual ni menor a 0, entonces será mayor que 0. Por lo que concluimos que la variable independiente sí es útil para obtener una mejor estimación de las ventas. Bien, ahora veremos la evaluación de la capacidad predictora de una ecuación de regresión. Esto significa describir qué tan preciso es el pronóstico de Y con base en X, o a la inversa, qué tan inexacta puede llegar a ser la estimación. Para esto vamos a utilizar algunos procesos. Uno de estos será el error estándar de estimación. Esta es la medida de la dispersión de los valores observados respecto a la recta de regresión para un valor dado de X. Y lo representamos con el siguiente símbolo. S de Y por X. Si os parece conocido este concepto, es porque ya lo hemos visto antes en estadística. Este es el concepto de desviación estándar. Y en efecto, incluso la fórmula es la misma. Y esta se encarga de describir el valor, la desviación estándar de nuestra Y elegida según la variable X, siendo este pequeño espacio de aquí si es positivo y este pequeño espacio de aquí si es negativo. Por lo tanto, mientras más grande sea el error estándar, más dispersos estarán los datos, y mientras más pequeño sea el error estándar, menor será la dispersión de los datos. Bien, ahora apliquemos este concepto al ejercicio que hemos estado planteando. Para encontrar el error estándar de estimación procedemos a usar la siguiente fórmula, en la cual el único valor que no desconocemos es SSE, que lo encontraremos mediante la siguiente fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos que ya conocemos o los valores conocidos por otra ecuación ya anteriormente hecha. Luego encontramos el primer dato de incógnita, que es SSE, ubicado por la siguiente ecuación, que es la sumatoria de Y menos el valor predicho de Y al cuadrado. Lo encontramos mediante la ecuación de regresión lineal calculada. Así que aplicamos los datos, es igual a más B por el valor de X. Colocamos estos valores fijos por cómo vamos a replicar. Y compartimos proceso. Ahora tendremos ya la Y estimada o el valor predicho. Realizamos la resta. Y menos valor predicho calculado. Replicamos proceso y calculamos el cuadrado del valor. Repito, este proceso pueden usar cualquier proceso para sacar el cuadrado. Lo importante es llegar al resultado. Bien, estos son los datos que calculamos. Estos datos los traeremos más tarde, por el momento no son necesarios. Y calculamos la sumatoria de todos estos valores. Suma. Bien, con esto hemos encontrado el valor de SSE. Igual, y vinculamos. Ahora encontraremos el valor del error estándar mediante la fórmula. Aplicaremos igual, invocamos la raíz, SSE,
sobre, abrimos paréntesis, n-2, cerramos paréntesis, cerramos raíz y hacemos la ecuación. Con esto hemos calculado que nuestro error estándar de estimación es de 9,9. Ahora veamos cómo aplicar este valor a nuestro entendimiento. Al igual que la desviación estándar, nuestro error estándar también cumplirá con la regla empírica, lo que significa que para el valor y predicho, cuando tenemos un error estándar de 9,9, significa que el 68% de nuestros resultados se encontrarán entre una varianza o podrán estar mayor a 9,9 unidades o podrán ser menores a 9,9 unidades. Y cuando utilizamos tres errores, abarcaremos el 100% de las posibilidades, por lo que sabemos ahora que el máximo valor de error que existe de nuestro valor predicho es de 29,7 unidades y menos 29,7 unidades. Bien, ahora veamos otra forma de evaluar la capacidad predictoria de una ecuación de regresión. Esta es el coeficiente de determinación. Esta es una medida más interpretable de la capacidad de predicción de una ecuación de regresión, pues nos proporciona la variación total de la variable dependiente y, que se explica o se contabiliza, o sea el dato, por la variación de la variable dependiente x. Esto es igual al coeficiente de correlación al cuadrado y se simboliza con el mismo símbolo, valga la redundancia, r al cuadrado. Lo que nos permite hacer el coeficiente de correlación es encontrar el porcentaje de resultados que se explican por la relación de variables. Esto se mostrará mejor en el ejercicio mostrado en la tabla de Excel. Y a entender que además de poder encontrar nuestro coeficiente de determinación por multiplicar por sí mismo el coeficiente de correlación, es mediante estas dos fórmulas, que de la misma forma se fraccionan en otras fórmulas que veremos en el siguiente cálculo. Ahora calculemos el coeficiente de determinación por tres métodos distintos. El primero y el más fácil, si es que conocemos el valor del coeficiente de correlación, es obtener el cuadrado, en el cual r multiplicado por sí mismo es igual al coeficiente de determinación. Es preferible para los cálculos y análisis dejar este valor en porcentajes. Ahora procederemos a usar otros dos métodos o fórmulas en caso de que contemos con otros datos. Para eso continuamos con los datos que ya teníamos o los datos del error estándar de estimación, en el cual la primera fórmula que usaremos es la unidad menos SSE sobre SS total. Buscamos los valores que ya conocemos. SS total no lo conocemos, así que aplicamos la fórmula, y SSE sí. Vamos a buscar SS total, es igual a la sumatoria de y menos la media de y al cuadrado. Buscamos y encontramos el dato que ya hemos calculado anteriormente. Copiamos y trasladamos valor. Ahora procedemos a usar la ecuación. Coeficiente de determinación es igual a la unidad menos, abrimos paréntesis, SSE sobre SS total. Pasamos a porcentajes, copiamos, trasladamos
Y como podemos ver, comparamos que el coeficiente de determinación buscado por ese proceso, calculado por ese proceso, es igual al coeficiente de correlación calculado por el proceso del cuadrado de los coeficientes de correlación. Ahora utilicemos el siguiente proceso. Coeficiente de correlación es igual a SSR sobre SS total. Buscamos y ya conocemos SSR. Al parecer todavía no tenemos ese dato. Buscamos SS total. Ya lo habíamos calculado anteriormente, así que solo concentramos en buscar SS total por la siguiente fórmula. La Y estimada o Y de proporción menos la Y media al cuadrado. Así que primero comenzamos calculando esto. Es igual al valor predicho de Y menos Y media. Como Y media tiene un solo valor para todos los puntos, lo colocamos como valor fijo, F4. Replicamos el proceso y ahora calculamos su cuadrado. Es igual al valor multiplicado por sí mismo. Replicamos el proceso y calculamos la sumatoria. Bien, ya tenemos este valor, lo aplicamos a SSR. Ahora calculamos nuestro coeficiente de determinación mediante la fórmula. Es igual a SSR sobre SS total. Lo pasamos a porcentaje. Y como podemos ver, coinciden con todos nuestros valores de coeficiente de determinación. No importa el método que usemos para calcularlo. Ahora veamos qué implica haber calculado este valor. Bien, ya conociendo el coeficiente de determinación en nuestro ejemplo, que es de 0,57 y pasado a porcentaje de 57,61%, ya veremos por qué, podemos llegar a la siguiente conclusión. El 57,61% de las copiadoras que se vendieron son o pueden ser explicadas por la cantidad de llamadas que se hicieron. Ya que entendimos el concepto y la forma de calcular la capacidad predictoria de una ecuación de regresión, ahora vamos a aplicar esos conceptos en una estimación de intervalos de predicción. Antes de hacer esto, primero entendamos algunos conceptos de ecuación lineal por medio de unas oposiciones de regresión lineal. Para esto seguiremos unos 4 puntos importantes. El primero de ellos es que para cada valor de x existen valores de y correspondientes. Estos valores de y siguen una distribución normal. Con esto nos queremos referir a que por cada valor de x habrá un cierto número de y que puede alcanzar. Y de estos se parten primero tomando desde una media, en los cuales la probabilidad que sean valores mayores o valores menores será igual y a una distribución normal. La segunda suposición nos dice que las medias de esas distribuciones normales se encuentran en la recta de regresión. Es decir, que la recta de regresión que habíamos calculado, esta línea de aquí, de y para valores de x, coincidirá para todos los puntos de x de su distribución normal. Nuestra tercera suposición indica que todas las desviaciones estándar de esas distribuciones normales son iguales. La estimación de esta desviación estándar común es el error estándar de estimación SYX. Esto nos quiere decir, como vimos anteriormente, el concepto de la regla empírica. Para cada valor de x existe una simetría de todas estas valores por la estimación del error de correlación. Esto quiere decir que no importa la ubicación de x, los valores que tenga de y seguirán el mismo error de correlación, como vemos aquí. Tomando y siguiendo los puntos máximos,
encontramos que son simétricas. La tercera y última suposición es que los valores de y son estadísticamente independientes. Esto significa que al seleccionar una muestra, una x particular no depende de otro valor de x. ¿Qué queremos decir con esto? Esto quiere decir que para cada valor de x habrá un intervalo diferente. Suponiendo para ese valor de 10, de x de 10, los valores están entre 10 y 49, 48. En cambio, si es que llegamos a 20, los valores cambiarán y serán de 28 hasta los 60. Esto es independiente, no depende de otros valores, así que si es que nosotros intentamos cambiar de posición, estos valores cambiarán de y, los intervalos de y, no importa la relación que tengan con otra variable, siempre deberán ser continuas y equitativas. Ya comprendimos las suposiciones, ahora vamos a ver los intervalos de confianza y los intervalos de predicción, cuales son muy similares excepto por un pequeño tema. Y esto lo veremos a continuación. Los intervalos de confianza nos permiten predecir el valor medio de y para una x dada. Esto es usado en los grupos, puesto que vamos a intentar calcular el valor medio. El intervalo de confianza de la media de y dada x lo calculamos primero tomando el valor predicho que elijamos y desde ahí obtenemos los intervalos ya sea por izquierda o por derecha con la siguiente fórmula. Siendo que para el grupo de aquí elegimos el valor predicho de y, cuál será nuestra media, y vamos a ver entre qué valores o qué intervalos se encontrará nuestro valor real. Ahora en el intervalo de predicción también se emplea para predecir una y para un valor de x, solo que en este caso la y será individual de un solo individuo y no de un grupo, para lo cual para calcularla primero calculamos nuestro valor predicho de y, que va a ser de una sola persona referente, y utilizamos la siguiente fórmula para calcular el intervalo, ya sea por izquierda o por derecha. Algo que vamos a ver y vamos a entender aquí es que el valor predicho de un solo individuo, los valores reales que están entre esos intervalos, va a ser mucho mayor a los valores del grupo. Esto es porque mientras más grande sea la muestra mostrada, más se va a reducir las posibilidades de la media, ya que todos van a tender a un pico, como habíamos visto antes. Ahora veamos cómo funcionan estos conceptos en una tabla de Excel. Bien, ahora vamos a continuar con el ejemplo con el que hemos trabajado toda esta clase, para calcular el intervalo de confianza media y el intervalo de predicción. Primero comencemos con el intervalo de confianza, para el cual vamos a requerir el grupo de toda la muestra que hemos visto. Y lo primero que hacemos es tomar los datos que ya conocemos y colocarlos en un cuadro. Los datos que ya conocemos deben referirse o utilizarse para realizar la ecuación. Estos datos son la varianza, el número de datos del grupo, la sumatoria de las diferencias entre x y x media al cuadrado, la media de x, el grado de libertad, la pendiente, la intersección con el eje y. Y ahora veremos cómo es que ya conocemos el nivel de confianza o cómo lo designamos. El nivel de confianza es designado a nuestro criterio dependiendo del intervalo entre qué intervalo de valores reales queremos nuestro resultado. Esto varía dependiendo de la necesidad de nuestro proyecto. Los más usados son 90%, 95% y 99% de precisión. Para este caso utilizaremos el 95%, pero para su criterio puede usar cualquiera de estos valores. Ahora, el valor de t lo calculamos viendo en la tabla que ya está predestinada o prescrita según el grado de libertad y el nivel de confianza. Vamos a obtenerlo ahora mismo. Buscamos el nivel de confianza requerido, que es de 95. El grado de libertad de 8. Bien, y ahora obtengamos nuestro valor.
Copiamos. Aumentamos los decimales. Bien, ahora tenemos los valores más necesarios. Ahora procedemos a calcular los esenciales para realizar el cálculo. Primero elegimos un valor de x al que vamos a colocarle un valor predicho de y. Este valor de x será la media del cual queremos calcular cuáles son los intervalos entre qué intervalos estarán los valores reales. Para lo cual podemos elegir valores cualquiera. En este vamos a elegir el valor de 25. O sea que por cada 25 llamadas, ¿cuántas copiadoras esperamos vender? Utilizamos la fórmula para calcular este valor predicho. Y es igual a más B por X. Aunque no vayamos a replicar este proceso, siempre esperemos colocarlo como valor fijo, si en el caso de que lo vayamos a necesitar después. Bien, ahora calculemos la diferencia entre el valor medio y x al cuadrado únicamente para este valor de x, ya no será para toda la media. Así que veamos, es igual 25 menos x media del grupo. Ahora calculamos el cuadrado. 3 por sí mismo. Bien, y hemos calculado los valores desconocidos. Ahora vamos a proceder a utilizarlos dentro de nuestra ecuación. Valor predicho de y más menos la ecuación de t por varianza por, abrimos comando raíz, disculpad, t por varianza por, abrimos raíz, abrimos paréntesis para ingresar otra ecuación o subecuación, 1 menos 1 sobre n, cerramos ecuación, sumamos, abrimos otra ecuación, la diferencia de x y x media al cuadrado para el valor de x igual a 25, sobre la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado. Cerramos ecuación, cerramos raíz, calculamos. Ahora hemos obtenido el valor del intervalo en el que se encontrarán nuestros valores reales. Ahora calculemos los límites inferiores y los límites superiores de estos valores reales, para lo cual y efectuamos la división. Para el límite inferior será el valor predicho de y menos el rango de intervalos. Valor predicho de y menos rango. Para el límite superior lo mismo, solo que en vez de restar procedemos a sumar. Valor predicho más rango. Y ya está. Ahora hemos obtenido el valor inferior, que se refiere al valor mínimo, y el valor máximo, o sea el intervalo en el cual estarán nuestros valores reales. Ya calculado esto, vamos a proceder a realizar un intervalo de predicción para una sola persona, que va a ser en este caso Sheila Baker, con la intención de que también tenga 25 llamadas y comparar nuestros resultados. Realizamos la ecuación, ya que los valores conocidos necesarios para esta ecuación van a ser los que ya hemos calculado aquí. Valor predicho de y más el siguiente cálculo, que es lo único que difiere. Es igual a t por la varianza por, abrimos raíz, bien, 1 más, abrimos ecuación con un paréntesis,
1 sobre n. Cerramos ecuación. Sumamos, abrimos otra ecuación. La diferencia de x menos x media al cuadrado para un valor de un solo punto de x igual 25 sobre la sumatoria del cuadrado de todos estos. Cerramos ecuación, cerramos raíz y calculamos. Y como vemos, ya hemos obtenido el valor de el rango en el cual va a variar nuestro valor predicho de y. Para esto ahora calculamos el valor inferior de la misma forma que lo hicimos con los intervalos de confianza. El valor predicho menos el rango, y hemos calculado el límite inferior. Lo mismo para el límite superior, solo que restando, menos el rango. En equivocación aquí, esto no es restando, es sumando para el límite superior. Bien, ahora ya hemos calculado los límites que tendrán cada uno de esos valores reales para su media, ya sea para un grupo o para un individuo. Ahora procedemos a compararlos para realizar una conclusión. Bien, aquí vamos a ver la comparación mediante GeoGebra, en el cual colocamos el valor predicho de x es igual a 25 para igualar el intervalo de confianza o el intervalo de predicción como hicimos en Excel, y podemos observar que el intervalo de confianza es mucho menor que el intervalo de predicción. Esto ya lo comparamos y lo sabemos porque cuando se trata del intervalo de confianza se refiere a la media de varios valores, y mientras más valores se haga para la media, mayor va a ser el pico. En cambio, para el intervalo de predicción se toma solo de un individuo, por lo que no vamos a llegar a un pico y vamos a estar en los extremos más grandes, por lo que el intervalo va a ser mucho más grande, como vemos aquí. Bien, para esto podemos concluir que cuando se hagan 25 llamadas habrá un valor predicho de 48 ventas de impresoras que se vayan a realizar. Cuando a esto se intenta buscar un intervalo de varios individuos para una media, sabemos que el valor real estará entre 40 ventas y 56 ventas. En cambio, cuando se intenta predecir el valor de un solo individuo, el valor real estará entre los valores de 24 ventas y 72 ventas. Ya que hemos entendido cómo funciona una regresión lineal, ahora veremos qué procedemos a hacer en caso de que veamos que existe una relación pero no es totalmente lineal. Para eso tomaremos el caso de las ganancias de algunos jugadores del golf. En este caso sabemos y hemos tomado la muestra de 22 jugadores de golf, cual han realizado cierto número de competencias, y por estas competencias se les ha estimado una media de las calificaciones que han tenido. Para cada media se les ha asignado las ganancias que han obtenido por estas competencias. A entender primero que en el golf quien gana es quien tiene menos calificación, por lo cual lo primero que vamos a hacer aquí es buscar una relación que exista entre la calificación que tengan, la media de la calificación que tengan y las ganancias que recibieron. Puesto que ya conocemos cómo realizar los procesos metódicos, vamos a ver una forma fácil de realizar, de encontrar la relación, la ecuación y el coeficiente de determinación de forma rápida. Para esto primero colocamos las calificaciones como la variable dependiente o x y las ganancias como la variable dependiente. Seleccionamos las dos filas, buscamos en insertar y colocamos un gráfico de puntos, pero aquí no tenemos ningún dato. Lo que tenemos que hacer aquí es elegir la opción de diseño 6, la relación de diseño 9, puesto que este nos da los siguientes datos,
que son la ecuación de la recta de regresión y el coeficiente de determinación. Para más exactitud, como no podemos entender totalmente estos datos, procedemos a dar doble clic, cambiamos la categoría número y asignamos los decimales deseados. En este caso voy a elegir 5 porque es lo que más me parece coherente para realizar aquí. Y bien, vemos que existe una correlación de un coeficiente de determinación de 61%, por lo que no vemos que existe mucha relación entre estas variables, puesto que vemos también que al trazar una línea que intente mejor reducir las distancias por mínimos cuadrados, están cierta parte de los valores abajo y otra cierta parte arriba, y no están distribuidos normalmente como debería ser: arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Así que podemos ver que existe una relación, pero no es totalmente lineal. Bien, lo que podemos hacer aquí es transformar los datos según nos convenga para formar una relación lineal. Para esto lo principalmente que se utiliza es transformar aquella variable a logaritmo. Hay otras fórmulas y otros métodos, pero la principal es la de logaritmos. Así que veamos qué pasa si transformamos las ganancias en su logaritmo. Para esto realizamos el cálculo en la primera tabla, ponemos logaritmo de ganancia, procedemos a realizar la ecuación, es igual, y invocamos el logaritmo de 10, seleccionamos la casilla de ganancias, enter, y replicamos el proceso para todas las ganancias. Ahora nos encargaremos de crear una casilla una tabla especialmente para estos datos. Seleccionamos, copiamos y pegamos el valor para que no se desajusten nuestros cálculos, solo los valores numéricos. Hacemos esto por estética y para entendimiento, y ahora encontremos el gráfico y las ecuaciones con el mismo proceso que hicimos antes. Gráfica de puntos o de dispersión, diseño número 9. Seleccionamos, movemos para visualizar mejor. Doble clic aquí. Cerremos esto para que se centre mejor. Doble clic aquí. Aunque nos salga en números, aquí podemos ver que no encontramos muchos decimales, por lo que nuestra ecuación no será muy precisa si es que dejamos esos decimales. Así que procedemos a colocar número y aumentamos los decimales en 5, que será lo más conveniente aquí. Ya obtenemos esto y vemos que nuestra recta de regresión se acopla mejor a los datos que si es que no lo dejamos en logaritmos. O sea que los logaritmos de ganancias se acoplan mejor a una relación lineal que solamente colocando las ganancias. Bien, ya conociendo esto y viendo que incluso el coeficiente de relación indica que el 93% de las ganancias se relacionan con la calificación que tengan los golfistas, en cambio de si solo ponemos las ganancias, vemos que solo el 61% se relaciona. Así que ya con esto mejor procedemos a ubicar, a encontrar qué ganancias tendríamos si realizamos X arbitrario calificación. Para esto colocamos aquí calificación, una tabla nueva, logaritmo, copiamos mejor, logaritmo de ganancia y ganancia. ¿Por qué no solo colocamos calificación y ganancia? Pues porque esta tabla, aunque simboliza la relación, no simboliza totalmente la relación entre la ganancia, sino entre el logaritmo de ganancia. Así que la calificación será arbitraria para nosotros, pero el logaritmo de ganancia lo colocamos mediante los siguientes datos que nos da esta tabla, en el cual b es igual a 9,344, así que colocamos esta ecuación aquí, menos
0,4394 por la calificación o la variable X independiente, como queramos llamarla, más el valor de A, que es de 37,19756. ¿Por qué elegimos tantos decimales? Elegimos tantos decimales puesto que el valor es muy reducido, y si es que elegimos 3 o 2, nuestro resultado final no será tan preciso como deseamos, y eso puede causar varios problemas en la industria o en cualquier lugar que queramos designar una predicción. Ya. Ahora podemos elegir una calificación. Imaginemos que tú quieres encontrar qué ganancia obtendrías si es que pudiera reducir cualquier puntaje. Suponiendo este sujeto tiene 72,91 puntos y quisiera saber cuánto ganaría si es que llegara a los 70 puntos. Así que llegamos, encontramos que el logaritmo de ganancia ya se ha calculado. Bien, ahora para obtener la ganancia realizamos el logaritmo inverso al logaritmo de ganancias que obtuvimos mediante la ecuación. Para esto vamos a realizar el siguiente comando: potencia, el valor de 10 que colocamos y el logaritmo de ganancia. Y error, 2 puntos, y ahora podemos colocar potencia, que será para nuestro caso el logaritmo de ganancia. Cerramos y calculamos. Bien, aquí hemos obtenido el resultado. ¿Y qué sabemos de esto? Ahora sabemos que si es que la calificación es de 70, convertamos esto un poco así para lograr identificar mejor los valores. Cuando alguien o algún golfista llega a la calificación de 70, tendrá una ganancia de $2.733.757 con 58 centavos. Esto con una precisión del 93% en relación a su puntaje. Bien, ya conocemos todo lo que necesitamos saber sobre regresión lineal y correlación. Ahora veremos cómo podemos calcular estos mismos datos vistos y estudiados por el subprograma o complemento de Excel Megastat. Para esto usaremos el mismo ejercicio con el que hemos trabajado, pero comenzando desde cero, en el cual buscaremos todos los datos que hemos buscado manualmente pero de otra forma, incluyendo los intervalos de confianza, que recordemos que elegimos la predicción de 25. Así que vamos, lo primero que tenemos que hacer antes para encontrar el coeficiente de correlación es ir a datos, Megastat, correlación y regresión. Hacemos clic en regresión, nos proporciona estos datos. A mí se me selecciona porque lo intenté, pero pongamos todos de cero, limpiar. Seleccionamos las variables de X o las variables independientes, que son las llamadas, y ahora las variables dependientes, que son las ventas. No predicciones. Como sabemos que en futuro para otro ejercicio vamos a utilizar una predicción del valor de 25, vamos a colocar este valor como predicción. Ahora, algo importante es que por lo general no sabemos todavía cuál va a ser nuestro coeficiente, el nivel de confianza que debemos tener, puesto que aquí colocaremos un 50 para que el programa procese todos los datos. Luego podemos calcular manualmente este dato, pero por lo pronto para que hacer funcionar bien este programa colocaremos 50 y no tener errores. Bien, ahora seleccionamos todos estos tres puntos: varianza de inflación, coeficiente de estandarizado, test de intercepción. Estos dos cuadritos los dejamos vacíos. Ya, salida residual, diagnóstico e influencias residuales, disturbio Watson, y estos tres cuadros también dejamos vacíos. Ponemos OK
y el programa automáticamente, el complemento automáticamente nos botará una nueva pestaña con los siguientes cálculos. Bien, ¿qué hacemos con estos cálculos? Ahora podemos ver. Primero, hagamos lo primero que hicimos mediante el proceso manual, que es encontrar el coeficiente de correlación. Buscamos aquí entre los cálculos obtenidos y encontramos que uno de los primeros datos es el coeficiente de correlación. Copiamos, pegamos. Ahora vamos a realizar una prueba de coeficiente de correlación, para lo cual en Gracia nuestro programa también nos permite tomar el valor de t, que antes lo calculamos mediante otra fórmula. Así que el programa ya directamente nos da el valor de t, que será justo en esta parte de llamadas. Copiamos. Y muy en claro que el mismo programa nos calcula también el grado de libertad que tenemos para buscar en la tabla, que en este caso será de 8. Recordemos este valor. O si en caso de que no lo recuerden, si lo pueden pegar como una nota al lado. Esto luego tendrán que borrarlo para dar los datos verdaderos en caso de realizar un trabajo profesional. Bien. Y ya con el valor de t y las dos hipótesis que teníamos de h igual 0 y h igual 1 igual no es igual a 0, vamos a buscar en la tabla como h, casi lo olvidamos, como la primera hipótesis de h, cuando p no es igual a 0, solo tiene una condición. Entonces significa que debemos buscar en la tabla de dos colas con un grado de libertad de 8. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, buscamos prueba de dos colas. Ya sabemos que lo mejor para eso es buscar en un nivel de significancia de 0,05 para esos cálculos estadísticos. Buscamos el grado de libertad 8, que ya fue calculado, y copiamos este valor. Nos vamos aquí, pegamos, colocamos en negativo y agregamos la coma. Añadimos los decimales para que no quede impreciso. Y ya podemos designar. El valor de t se encuentra, supera al valor extremo derecho de la barra o de los cuadros calculados, por lo que podemos describir que la hipótesis 0 no es rechazada y la hipótesis 1 es aceptada, puesto que el valor de t sobresale de los intervalos. Así que podemos concluir que el coeficiente de correlación está aprobado. Bien, ahora procedamos a hacer un análisis de regresión. Un análisis de regresión lo realizamos mediante el siguiente trabajo de Megastat. Vamos a datos, Megastat, pero ya no colocamos en correlación de regresión, pero ya no colocamos en regresión, sino ahorita nos toca elegir la opción de Scattered Point. Seleccionamos los datos de X. Bien, seleccionamos los datos de Y. Únicamente dejamos tachado el primer cuadro y el primer círculo de display y OK. Y en nuestra pestaña de cálculos se añadirá automáticamente este diagrama, donde nuestro análisis de regresión se encontrará en esta pequeña barra. Copiamos el valor y la ecuación. Bien. Y aquí tendremos toda la ecuación ya hecha.
donde podemos identificar que el valor de A es igual a 18,94 y el valor de B o la pendiente es 1,18. Bien, ya tenemos el análisis de regresión, procedamos a trazar la recta de regresión. Igualmente, como ya vimos y ya esperamos, simplemente copiamos del cuadro que nos proporciona Megastat y pegamos. Ya tenemos nuestro trazo de la recta de regresión. Ahora realicemos una prueba de pendiente. Bien, ya conocemos la pendiente, que es de 1,18, y con 1,18 sabemos que es un valor que es mayor a 0, por lo que la hipotenusa la hipótesis que lo contradice es que el valor es menor a 0 o igual a 0. Para calcular t ya sabemos que el programa nos da este valor t dentro de la parte de llamadas e intersección con t, grado de libertad 8, recordemos, t, pegamos, definimos cuántas colas tiene nuestra hipótesis, viendo que la primera hipótesis tiene dos condiciones. Primera condición, puede ser menor. Segunda condición, puede ser igual. Por lo que tenemos una sola cola. Una sola cola, 8 grados de libertad. Y buscamos en la tabla. Prueba de una sola cola. Lo mismo que ya sabemos, de elegir el nivel de significancia de 0,05 y grado de libertad 8. Aquí tenemos nuestro valor. Copiamos. Pegamos. Colocamos una coma, puesto que en el copiado esto se elimina un poco. Todo depende del editor o visualizador de la tabla que tengas a la mano. Colocamos el menos para definir los límites. Límite izquierdo, límite derecho. Vamos a ver. Vemos que el valor de t es de 3,29 y supera por la derecha al límite derecho. Y vemos que la hipótesis 1 cumple con esto, o sea que la hipótesis 0 se descarta o se anula. Por lo que podemos llegar a concluir que la pendiente está aprobada. Bien, ahora calculemos el error estándar de estimación. El error estándar de estimación también igualmente ya lo hemos calculado mediante la tabla de cálculos por Megastat. Buscamos estándar error, justamente este será nuestro valor. Copiamos y pegamos. Bien. Ahora busquemos el coeficiente de determinación. Igual proseguimos. Coeficiente de determinación ya está calculado. Copiamos y pegamos. Como sabemos, preferimos tener este valor en porcentajes, por lo que igualmente volvemos a pegar aquí, pero ya lo colocamos en porcentajes y aumentamos los decimales. Bien, ya hemos tenido este valor de aquí. Ahora calculemos los intervalos de confianza. Y esta es la parte más difícil, puesto que Megastat, aunque nos puede proveer algunos valores para el cálculo, no nos provee el cálculo exacto que queremos nosotros para este valor. Así que primero comenzamos utilizando la fórmula original para realizar el cálculo de intervalos de confianza y el intervalo de predicción. Como ya sabemos, son muy similares, por lo que vamos a comenzar a realizar los dos cálculos a la vez. Primero, como sabemos, calculamos el valor predicho de y, que para este caso queremos saber cuál es el valor predicho de y cuando se realizan 25 llamadas. Ya esto ya lo hemos calculado y por eso siempre buscamos hacer la predicción de 25 ya con antelación, y sabemos que la predicción es de 48,5355. Copiamos valor, pegamos en ambas. Bien. Disculpa, el error.
Vuelvo a pegar esto. Ahora vemos los valores que tenemos. El valor de t lo tenemos. La variación también lo tenemos. El valor de n sabemos que son 10 datos entre todos estos. El valor de x sabemos que es 25, bien. El x media todavía no tenemos, pero ya lo calculamos en Megastat. Y el valor de e, la sumatoria de todos los valores de x menos x media al cuadrado. Así que vamos a proceder a hacer estos pequeños cálculos acá abajo. Vamos a ver. Primero veamos el valor x, cuando preveemos que es 40. El valor predicho de x, la media de x, x media. Bien, x media igualmente lo podemos calcular media Megastat. Para esto vamos a datos, Megastat, seleccionamos la primera, creo que no se vio, seleccionamos descripción estadística, seleccionamos principalmente el sample, variance estándar, desviación y el mean. Seleccionamos la tabla de valores. Bien, ok. Y el programa ya procedió a calcular en nuestra tabla de cálculos, donde queremos la media de x, que es la parte de aquí de llamadas, count y min, que es medio. Copiamos el valor y pegamos. Media de x o x media es igual a 22. Ahora sí, procedemos, ya tenemos x menos x media. De x media, realizamos el primer cálculo, que es el singular, que es x menos x media al cuadrado. Bien, efectuamos, abrimos operación, abrimos paréntesis, x menos x media. Ojo, aquí estamos cometiendo un error. X es 25. Igual el cálculo lo arregla y ya tenemos este valor de aquí. Ahora calculemos el valor de la sumatoria de x menos x medio al cuadrado de todos estos datos. Para lo cual vamos a copiar esta barra de aquí, la de llamadas, o la de x, como queramos verla. X. Y aquí procederemos a calcular x menos x media al cuadrado, pero de todos estos valores. Así que utilizamos la misma ecuación de antes, abrimos paréntesis, x, que usamos la barra de aquí, menos x media, lo colocamos como valor fijo puesto que vamos a replicar la ecuación. Cerramos paréntesis, abrimos potencia a la segunda, y calculamos. Bien, replicamos el cálculo y mediante el comando suma obtenemos la sumatoria. Bien, ya tenemos este dato o total para explicarlo mejor. Y ahora podemos empezar a realizar los cálculos necesarios. También, primero debemos recordar algo, estamos un poco equivocados. El valor de t también nos hace falta. ¿Y cómo calculamos el valor de t? El valor de t no se calcula. Para este caso, el valor de t lo buscamos en la tabla. Dependiendo del porcentaje de confianza que queramos para este cálculo, ya sabemos que el porcentaje de confianza se elige entre 90, 95 y 99 generalmente. Para este caso igual vamos a hacer lo mismo que el anterior y elegiremos 95%. Sabemos también que el grado de libertad es 8, así que vamos a ver en la tabla. Elegimos 95, intervalo de confianza. Bien.
grado de libertad 8 y elegimos el siguiente valor. Copiamos. Pegamos. El valor de t es igual a 2.30. Ahora sí podemos proceder a realizar los cálculos. Más igual abrimos. Comenzamos con t. Recordar que estos t siempre vienen normalmente unidos, así que pongamos la coma. Y digamos esto. T es igual t por el error estándar por, abrimos raíz, 1 sobre n, que n es igual a 10 datos, pero abrimos paréntesis, 1 sobre 10, cerramos paréntesis, sumamos, más, abrimos paréntesis, colocamos x menos x media solo para el valor de 25 sobre la sumatoria de todas x menos x media al cuadrado de los valores obtenidos de la data. Bien, cerramos raíz, cerramos paréntesis y cerramos raíz. Calculamos y ya podemos obtener los límites inferiores y superiores. Para esto, para el límite inferior, realizamos el valor predicho menos el cálculo. Y para el valor superior, lo mismo, valor predicho, pero más el cálculo. Ya tenemos límite inferior y límite superior. Ahora los intervalos de predicción. Por eso ya tenemos las mismas fórmulas. Lo único que cambia para esta fórmula es este pequeño nodo de aquí. Así que volvemos a realizar la fórmula. T por error por, abrimos raíz, 1 más, abrimos paréntesis, 1 sobre 10 o n, más, abrimos paréntesis, seleccionamos el cuadrado de la diferencia sobre el cuadrado, la sumatoria de todos los cuadrados de diferencia. Cerramos paréntesis, cerramos raíz y calculamos. Bien, ahora que vemos los límites inferiores es igual al valor predicho menos el cálculo, igual aquí, pero con más el cálculo. Y bien, ya hemos calculado el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Y hemos hecho todos los cálculos que hemos hecho mediante las fórmulas y procesos anteriormente vistos. Revisemos el coeficiente de correlación, prueba de coeficiente de correlación, el análisis de regresión, el trazo de la recta, la prueba dependiente, el error estándar, el coeficiente de determinación, intervalos de predicción y de confianza. Bien, queremos verificar si es que estos datos coinciden con los datos que calculamos a mano. Lo vamos a hacer ahora. Primero con el coeficiente de correlación. Busquemos R es igual a 759, 0,759. Vemos aquí coeficiente de correlación. R es igual a 0,759. Valor o coeficiente de correlación se ha hecho correctamente. Prueba de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es aprobado y t es igual a 3,29. El coeficiente aprobado y t es igual a 3,29. Coincide y pintamos. El análisis de regresión. Vamos a ver si es que esta ecuación de regresión coincide. Lo copiamos para compararlo mejor por acá. Valor de la pendiente 1,18, valor de la pendiente 1,18, x, valor de A o intersección con Y
18,94, 18,94. Muy bien. Ese valor, el análisis de regresión también fue hecho correctamente. Ahora el trazo de la recta de regresión. ¿Qué tanto coincidirá con los valores que ya hemos calculado? Vamos a ver la gráfica hecha con Megastat. En efecto, coincide con el gráfico que hicimos en el GeoGebra, el gráfico que hicimos, el gráfico que ya nos proporcionó el libro y el gráfico que hicimos en Megastat. Así que también esto coincide de forma correcta con los datos. Bien, con la prueba de la pendiente sabemos que la T vale 3,29 y la pendiente es aprobada. Verifiquemos como les veo aquí. La pendiente, el valor T vale 3,29, correcto, y la pendiente es aprobada. También coincidimos con este cálculo. Ahora comparemos el error estándar de estimación. El error estándar de estimación para nuestro Megastat es de 9,901, como veríamos acá, y coincide con nuestro valor 9,901 o 9,9008, simplemente que esto está aproximado por el mismo programa de Excel, pero los valores son similares e idénticos. Así que también está aprobado o está confirmado. El coeficiente de determinación, R al cuadrado, no es muy difícil de calcular, pero vayamos a comprobarlo. Coeficiente de determinación 57,61%. Pongamos el porcentaje y decimales 57,61%. Correcto. Hemos confirmado el coeficiente de correlación. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza está con un límite inferior y un límite superior. Nos llevamos estos cálculos porque son algo complejos. Hasta acá. Disculpa. Copiamos los datos. El límite inferior debe ser de 40,88 y el límite superior de 56,25. Aquí difieren un poco, esto es por las aproximaciones que tomó el programa, pero llegamos a los mismos resultados de 56 y 40. Bien, continuemos con los valores de los intervalos de predicción, el límite inferior y el límite superior. Copiamos y pegamos los valores para comparar. El primero, que es de 24,46, coincide con el límite inferior de 24,47 y el límite superior de 42,63 y el límite superior de 72,62. Y ahora nos preguntamos cuál de estos dos es más preciso. Y desde ya les puedo decir que los calculados con Megastat resultan ser más precisos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque en el caso del proceso a mano que realizamos con estos datos, los datos se fueron acumulando y en esa acumulación progresiva se fueron perdiendo algunos decimales, por lo que cada vez que íbamos siguiendo los cálculos se iba perdiendo un poco de precisión. En cambio, Megastat realiza los cálculos directamente, por lo que es un poco más preciso y por estas pequeñas diferencias entre los límites. Bien, pero hemos visto que el intervalo de confianza como el intervalo de predicción coinciden con los datos, por lo que hemos hecho todos estos procesos por Megastat con un tiempo incluso mucho menor y más fácil. Es un programa muy recomendado, se puede descargar desde la versión 2017 y funciona todavía hasta la versión 2020. Muy recomendable. Y aquí ha acabado la clase. Gracias.